hermanos, hoy llegamos a la última exposición de la carta que el apóstol Pablo escribió a las iglesias que se encontraban en la región del Asia Menor y que conocemos comúnmente como la carta a los Efesios. Así que en esta noche hay un sentimiento de mi parte de alegría por haber tenido el privilegio de exponer esta epístola, pero también mezclado ese sentimiento de alegría con nostalgia. Recuerdo también cuando finalicé la exposición del Evangelio de Juan que sucedió lo mismo, y es porque nos separamos de una epístola de gran riqueza que nos ha instruido muchísimo. Incluida esta noche, son 40 noches que el Señor nos ha permitido recorrer estos 6 capítulos que componen la epístola a los Efesios. Y en estas 40 noches hemos visto cómo esta epístola expone la grandeza, la riqueza inmensa que poseemos los cristianos. Es más, tomando la expresión del pastor Julio César Benítez, cuando dio también esta serie de enseñanzas y que deja reflejado en el libro que tiene él en torno a la carta a los Efesios, hemos visto las riquezas en gloria que tenemos los cristianos. De una forma u otra, esa verdad de las riquezas que poseemos los cristianos es resumida en el capítulo 1, versículo 3 de la epístola, donde el Señor dice, el apóstol Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eso es lo que componen los 3 primeros capítulos de la epístola. Y también a partir del capítulo 4 vemos la respuesta que el creyente, que el cristiano tiene en torno a esa misericordia de Dios. Y en este capítulo 4 el apóstol Pablo inicia diciendo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Podemos decir, y lo hemos dicho en el transcurrir de la exposición de la epístola, que esos son los 2 grandes bloques que componen la epístola. Una exposición doctrinal de lo que los cristianos tenemos por la obra de Cristo, y entonces, al haber entendido lo que el Señor ha hecho por nosotros, una respuesta de vida conforme a su obra, a la obra de nuestro Señor Jesucristo. A través de esta carta hemos visto el plan eterno de salvación del Dios Trino, hemos visto la revelación del misterio de Cristo, así lo expresa el apóstol Pablo, la revelación del misterio de Cristo, que básicamente es que el Señor Jesucristo, de 2 pueblos divididos y separados, como eran el pueblo judío y los gentiles, Él ha derribado esa pared intermedia y ha hecho un solo pueblo, su pueblo, la iglesia, que ahora está unido a Él. También hemos visto cómo todo creyente debe vivir en medio de la comunidad de la fe. También hemos visto cómo el creyente se despoja de su vieja naturaleza, se despoja de su pecaminosidad y se viste del nuevo hombre, se viste de justicia. También hemos visto cómo el cristiano vive su vida en la familia, vive su vida en el ámbito laboral. Hemos visto también cómo el cristiano enfrenta la guerra en la que está inmiscuido desde el mismo momento en que el Señor le dio vida espiritual. Ahora, todo ese recorrido que el apóstol Pablo hace de esta maravillosa epístola y con estas grandes doctrinas que hemos estudiado, hay algo particular, y es que el apóstol Pablo no se centra en él en la epístola. En este recorrido el apóstol Pablo no se ha centrado en él, sino que se ha dedicado a mostrar la gracia de Dios para con su pueblo y las directrices en torno a la vida que deben tener los creyentes. Pero al llegar al final de la epístola, como vamos a estudiar en esta noche en los últimos versículos de la epístola, al llegar al final de la epístola, y después de haber visto lo que vimos en la reflexión rápida que tuvimos el miércoles pasado, antes de que tuviéramos el momento de oración como cuerpo, el apóstol Pablo ha indicado que debemos orar los unos por los otros. Y entonces Pablo, después de expresar de que debemos orar los unos por los otros en medio de este batallar espiritual, de este peregrinaje, pues Pablo va a mostrar una petición que él tiene. Va a mostrar una petición ya particular que él hace. Ha dicho que
que debemos orar los unos por los otros en el versículo 18. Y entonces, ya finalizando la epístola, Pablo se centra un instante en él y va a hacer una petición para que los hermanos oren por él en torno a esa petición específica que vamos a ver cuál es. Vamos por favor y vamos a leer entonces los versículos finales de la epístola a los Efesios. Vamos a leer Efesios capítulo 19 al 24, que son los textos con que finalizamos el estudio de la epístola. Efesios capítulo 6, versículo 19 al 24. El versículo 19 inicia diciendo: y por mí, que está relacionado con lo que acaba de decir en el versículo 18, que básicamente es oren. Podría yo reemplazar ese y por oren. Oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, en el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Y algunos manuscritos agregan el amén, el amén. Así que el apóstol Pablo en esta epístola ha enseñado verdades trascendentales en torno al plan eterno de redención. Ahora, cuando hemos leído la epístola, es fácil que olvidemos la situación en la que se encontraba el apóstol Pablo. Al él dedicarse a exponer las grandes riquezas que tiene el creyente, es muy fácil olvidarnos lo que él en particular estaba viviendo. Él estaba preso en Roma y tenía una incertidumbre, y eso lo podemos ver expresado en la epístola a los Filipenses, que se escribe en el mismo periodo de tiempo. Él tiene una incertidumbre si va a ser ejecutado o no, o si va a ser puesto en libertad. Así que al profundizar junto con el apóstol Pablo en lo que expone la epístola, a veces olvidamos lo que él mismo está viviendo. Ahora, hemos encontrado algunas referencias en la epístola de lo que él ha estado viviendo. Por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 1, Pablo dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Es un atisbo de lo que él estaba diciendo, estaba prisionero. Y en el capítulo 4, versículo 1, también él inicia diciendo: yo pues, preso en el Señor. Básicamente, esas son las dos únicas referencias que encontramos de lo que estaba viviendo el apóstol Pablo, porque a Pablo lo que le interesaba era mostrarle a la iglesia lo que ya poseía y cómo debían vivir conforme a lo que ya poseía. Así que esas dos pequeñas referencias del capítulo 3 versículo 1 y del capítulo 4 versículo 1 son muy escuetas en torno a lo que estaba viviendo el apóstol Pablo. Y es más, cuando Pablo hace referencia en la epístola en esas dos pequeñas porciones de lo que él estaba viviendo, que él estaba preso, básicamente lo hace con la intención de que los creyentes de las iglesias del Asia Menor no se vayan a ver inquietados por lo que él está viviendo. En el versículo 13 del capítulo 3 él dice: por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Así que cuando él las nombra, no es para mostrarse, para que se preocupen en torno a él. Él dice: no, por el contrario, no desmayéis a causa de mis tribulaciones, que son vuestra gloria. Ahora, al llegar al final de la epístola, por un momento el apóstol Pablo vuelca su atención sobre una petición especial que él va a realizar a los hermanos, a los creyentes, que oren por él, que oren por él. Ahora, cuando vemos qué es lo que él pide acerca que oren por él, es llamativo y nos va a enseñar mucho de el ejemplo a imitar que tenemos en estas últimas palabras del apóstol Pablo y que nos trae la epístola. ¿Qué va a pedir Pablo a la iglesia que oren por él? ¿Por qué pide Pablo que oren por él? ¿Para que sea liberado de la cárcel? No. ¿Para que se haga más fácil su estadía en la cárcel? No.
Lo que pide el apóstol Pablo es que Dios lo capacite para que él pueda, en medio de la situación en que se encontraba, predicar el bendito evangelio del Señor Jesucristo. Es maravilloso. Cuando él vuelca en un momento dado la atención de la epístola sobre él, lo hace pidiendo que por favor oren por él para que Dios le dé la capacidad de predicar el bendito evangelio del Señor Jesucristo como debe ser predicado. Leamos una vez más el versículo 19 y versículo 20 de Efesios capítulo 6. Y por mí, y recuerden, reemplazo el y por oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, del evangelio, como debo hablar. Esa es la petición que hace el apóstol Pablo. Al apóstol Pablo no le preocupa su situación de verse privado de la libertad, no le preocupa las injusticias que podía estar experimentando. Al apóstol Pablo le preocupa que su situación de alguna manera afecte el significado de su existencia, que era predicar el bendito evangelio de Dios. El apóstol Pablo era consciente del significado de su existencia. Él en sus epístolas muestra que él era consciente de cuál era el significado, el objetivo de su existencia. Por ejemplo, a los Gálatas les dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, Pablo sabía que él tenía un objeto en el plan de Dios. Y él les dice a los Gálatas que Dios lo había apartado desde el vientre de su madre. Cuando está presentando defensa frente al rey Agripa y está contando su testimonio de llamado por parte del Señor, él le dice a Agripa que así fue. En algún momento en Hechos capítulo 26, versículo del 16 al 18, dice o expone el apóstol Pablo que el Señor Jesucristo le dijo: levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dice el Señor Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Este es el testimonio que le da Pablo a Agripa. Claramente él sabía su llamado, el significado de su llamado, que en otras palabras, parafraseando lo que ha dicho aquí, es que predicara el bendito evangelio del Señor Jesucristo. Cuando se presenta por una epístola a una iglesia, a unos miembros de una iglesia, a unas personas que no lo conocían a él, como los cristianos que estaban en Roma, él se presenta de esta manera. Las primeras palabras de Pablo a los cristianos de Roma es: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, apartado para el evangelio de Dios. Y por eso les dice más adelante que él siempre estaba dispuesto a ir a predicar el evangelio. Así que en cuanto a mí, les dice en Romanos 1:15, que en cuanto a mí, presto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Así que Pablo tenía claro en su ser, en su mente, el significado de su existencia, que era predicar el bendito evangelio del Señor Jesucristo. El Señor lo separó desde el vientre de su madre, el Señor lo llamó, y cuando le llamó le dijo cuál era el significado de su llamado, y cuando se presentaba entendiendo que ese era el significado de su existencia. Así que ahora el apóstol Pablo, en la condición de perezo en la que se halla y con las limitaciones que podía llegar a tener, pues en torno a una inquietud que le asaltaba y que ahora le pide a la iglesia que ore, es ese. ¿Cuál? Que su situación, la que está viviendo, no le impida seguir ejerciendo el significado de su existencia. Predicar con poder la bendita buena nueva de salvación. Y por eso les pide: oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio,
por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. En la epístola hermana a los Efesios, que es la epístola a los Colosenses, lo expresa de esta manera. En Colosenses 4, de 2 al 3 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Pablo, entonces, en medio de su condición, la inquietud que le asaltaba era que esa condición de preso impidiera ejercer libremente o con poder lo que era su existencia, predicar el evangelio. Ahora, Pablo sabía, era consciente de su absoluta dependencia a Dios, y por eso, ante esa inquietud, pide que oren por ello, por esa petición que le está haciendo, que se le apoye en dicha petición. Está siendo consecuente con lo que acaba de enseñar en el versículo 18, que debemos orar los unos por los otros. Dice John Stott: Pablo era lo suficientemente sabio como para reconocer su propia necesidad de obtener fuerzas para realizar su labor, y lo suficientemente humilde como para pedir a sus amigos que oraran con él y por él. Ahora, cuando uno estudia las epístolas del apóstol Pablo, sabe que no solo Pablo pide porque esté en ese momento preso, sino que era una petición continua de Pablo. Por ejemplo, a los tesalonicenses les dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Así que Pablo claramente siempre estaba consciente de su dependencia a Dios, y mucho más ahora que estaba en una situación como la que se encontraba, preso en la ciudad de Roma y con una incertidumbre en torno a si iba a ser ejecutado o iba a ser puesto en libertad. Ahora, si el apóstol Pablo, un hombre con un alto grado de erudición, no solo escritural sino cultural, no sé si lo sepan, pero Pablo era un erudito no solo escritural sino cultural. La lógica que se puede llegar a ver en las epístolas de Pablo es arrasadora. Era un hombre con un gran conocimiento no solo escritural sino cultural. Ahora, si este hombre con esas características personales tan poderosas tenía conciencia de que dependía de Dios para poder ejercer la labor a la que fue llamado, y por eso hace esta petición de la asistencia de Dios para la predicación del evangelio, ¿cuánto más nosotros, mis hermanos? Y ese es un primer punto. ¿Cuánto más nosotros necesitamos de la asistencia de Dios para cumplir también nuestro ministerio de predicar el evangelio? Un comentarista bíblico se expresa así: el apóstol Pablo está al tanto de la gran responsabilidad que pesa sobre él de predicar el evangelio. Cuando lo haga, quiere estar seguro de que aprovechará la oportunidad diciendo lo que debe decir. Quiere estar seguro de que lo que él diga sea siempre la palabra de Dios. El apóstol Pablo entonces hace esa petición, la única que encontramos dentro de la epístola. En el momento que se centra sobre él, su petición es que pide apoyo en oración para poder ejercer su ministerio. Pablo, quien había ascendido hasta el tercer cielo y que había regresado de allí con revelaciones que no le era permitido expresar, Pablo necesitaba las oraciones de los hermanos en la fe. Nosotros cuanto más, en torno también a una labor que se nos ha demandado. Y hay un aspecto importante aquí como una aplicación para nuestra vida. Yo no sé, mis hermanos, si ustedes tienen la costumbre de orar por sus pastores, porque si no lo hacen, estamos teniendo un gran problema en medio de la congregación. Ustedes deben orar por sus pastores, de que el Señor les asista en medio de sus estudios en torno a la enseñanza, y que les asista cuando les está enseñando. Somos todos dependientes de Dios y debemos orar los unos por los otros, y la oración por los pastores es vital en torno del crecimiento, de la alimentación de la iglesia. Ahora, nosotros también como cristianos tenemos también la misma orden que Pablo sabía que tenía.
Nosotros tenemos la orden de hacer discípulos en todo lugar y en todo momento. El Señor Jesucristo, antes de ascender a los cielos y con los discípulos reunidos allí, varios de ellos, no solo los apóstoles, sino varios discípulos también, les dice: id y haced discípulos. Y les dice: enseñándoles todo lo que yo les he dado. Y el apóstol Pedro directamente dice que una labor en torno a nuestra elección es expandir la verdad de quién es nuestro Dios. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 2:9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que esa imperiosa necesidad que Pablo expresa y que expone de pedirle a los hermanos que oren y que Dios le permita exponer el evangelio como debe ser, no debe ser exclusiva de Pablo, porque nosotros tenemos ese mismo llamado de predicar el evangelio, todos los cristianos. Cuando Pedro escribe, le escribe no a pastores, sino a la iglesia, a diferentes iglesias. Así que si Pablo necesitaba la asistencia de Dios para hacer lo que tenía que hacer, predicar el evangelio como debía ser hecho, pues nosotros con mayor razón. Las mejores herramientas en las manos de nuestro Dios es el hombre que es consciente de su absoluta necesidad de Él. Como Pablo muestra que era consciente a pesar de sus cualidades. Pablo era un erudito bíblico y un erudito cultural, pero consciente de su dependencia a Dios. Él hace esa petición que vemos que hace al final de esta epístola de Efesios. MacArthur dice lo siguiente en torno a Pablo: él sabía que el poder y las bendiciones que tenía no eran fruto de sus acciones, y que su madurez y efectividad espiritual se fundamentaban en ese reconocimiento. Dios no puede utilizar a la persona autosuficiente porque esa persona no siente que necesita de Dios. Es el creyente humilde que conoce su propia necesidad y su auténtica pobreza de espíritu, aquel a quien el Señor puede usar y bendecir en gran manera. Y Pablo, cuando en la epístola se refiere en un momento a él, muestra la conciencia de esa necesidad. Así que una aplicación a estas palabras es muy clara para nosotros. Nosotros también debemos orar junto con Pablo: Señor, danos la capacidad de predicar el bendito evangelio de salvación. Ahora, hay un aspecto muy importante en torno a estas palabras del apóstol Pablo, en torno a esta petición que encontramos en el versículo 19 y 20 de Efesios 6. Pablo sabía que nuestro Señor Jesucristo les había prometido a sus apóstoles que Dios llenaría sus bocas en el momento preciso. Es decir, Pablo está realizando una petición a Dios conforme a la voluntad que Dios mismo les había revelado. ¿Cuál? El Señor Jesucristo les había dicho, les había prometido a sus apóstoles que Él llenaría sus bocas en el momento preciso. Y Pablo está diciendo que oren por Él para que Dios les dé las palabras correctas cuando predique el evangelio. Acompáñame, sin perder Efesios capítulo 6, a Mateo capítulo 10. Ahora, ¿qué quiero mostrar? Quiero mostrar algo importante en torno a la petición que está haciendo el apóstol Pablo. En Mateo capítulo 10 vemos que el Señor Jesucristo va a darle instrucciones a sus apóstoles. Si nosotros leemos el versículo 1 de Mateo capítulo 10, vemos que dice: entonces llamando ¿a quiénes? A sus 12 discípulos, hablando de los apóstoles. Mira lo que dice el versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, y todo el capítulo 10 se centra en exponer lo que el Señor Jesucristo le dice a sus apóstoles. Y eso es importante. Muchas personas leen la Biblia y no se dan cuenta que mucho de lo que está diciendo no es para todos los cristianos, sino para, en este caso, los apóstoles. ¿Por qué es importante esto? Lee por favor el versículo 18 al 20. El Señor Jesucristo les dice, dentro de las instrucciones que le está dando, y dice que aún cuando ellos vayan a enseñar, aún y que los llevarán presos, aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí
para testimonio a ellos y a los gentiles. Y uno puede decir, bueno, en la historia de los apóstoles, el que claramente se vincula a esto es Pablo. Así Pablo no estuviera en ese instante allí inmiscuido dentro de lo que está diciendo el Señor Jesucristo, Pablo claramente era un apóstol. Y dice, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, mira la promesa que le da Pablo, ¿a quiénes? ¿A todos los cristianos? No, a sus apóstoles. Y cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Ahora, el mismo Señor Jesucristo, además de esta instrucción, les había enseñado a sus apóstoles cuál iba a ser la función del Espíritu Santo dentro del ser de ellos, de sus apóstoles. Acompáñame a Juan capítulo 14, versículo 26. Nosotros sabemos que desde el capítulo 13 de Juan hasta el capítulo 17 de Juan, el Señor Jesucristo todo lo que habla se lo está hablando a sus 11 apóstoles, a sus 11 discípulos, que estaban allí, que eran sus apóstoles. Y en el capítulo 14 y en el capítulo 16 el Señor Jesucristo les dice cuál va a ser la función del Espíritu Santo en la vida de ellos, de los apóstoles. Mira lo que dice en el versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora, ¿estará una indicación de la obra del Espíritu Santo en todos los cristianos? No, en los apóstoles. Ahora vamos al capítulo 16, versículo 13 al 14. El Señor Jesucristo sigue en la conversación con sus 11 discípulos, que son sus apóstoles, y les sigue diciendo, pero cuando venga... Juan 16, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora, vemos esta promesa en torno a sus apóstoles ilustrada en el momento en que Pedro y Juan son llevados ante el concilio a exponer por qué estaban haciendo y enseñando lo que estaban enseñando. Ahora, Pedro y Juan exponen la verdad de Cristo, pero mira en Hechos capítulo 4, versículo 13, ¿cuál fue la reacción de quienes lo escuchaban a Pedro y a Juan? Ellos sabían que Pedro y Juan no eran eruditos bíblicos. Ni Pedro ni Juan eran eruditos bíblicos. Ellos que eran pescadores. Ellos habían estado 3 años con el Señor Jesucristo, pero ellos no eran eruditos bíblicos. Así que al exponer como expusieron ante el concilio, ante los ancianos, sus palabras, mira lo que sucede en Hechos capítulo 4, versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Así que en Pedro y en Juan vemos que se cumple la promesa que el Señor Jesucristo le dio a sus apóstoles de que no se preocuparan lo que habían de decir cuando los llevaran ante reyes y concilios, porque Él en ese momento les daría las palabras que deberían tener. Así que el apóstol Pablo, al pedir que se orara por él, para que Dios pusiera las palabras que habría de decir, que hablara como debía hablar, estaba pidiendo conforme a la promesa que el Señor Jesucristo les había hecho a sus apóstoles, y Pablo también era un apóstol. Ahora, ¿por qué remarco esto? ¿Por qué remarco esto? Porque claramente nosotros también debemos pedir a Dios su asistencia, como he enfatizado, para predicar el bendito evangelio del Señor Jesucristo. Pero remarco que esta promesa en torno a que el Señor llegaría a sus bocas se está enfocada en los apóstoles, porque el misticismo perezoso e irresponsable de muchos al día de hoy hacen fantasías al escuchar las palabras de nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles. ¿Cuáles? De que no se preocupasen por cómo o qué hablarían, porque Él les daría lo que debían de hablar. Y entonces piensan, entonces no tenemos necesidad de conocer a plenitud las Escrituras.
El Santo Espíritu de Dios habita en nosotros y Jesús prometió que no nos preocupáramos, que Él daría las palabras que tendríamos que decir. Y es por eso la cantidad de sandeces que dicen algunos sin ningún temor, pues en su ignorancia, lo cual es también pecado, y mucho más en aquellos que se hacen pasar por maestros, en su ignorancia piensan que todo lo que les llega a su mente, de que todo lo que sienten es procedencia del Espíritu Santo de Dios. Así que es importantísimo entender las promesas que estaban dadas en torno a los apóstoles, en torno a su función, a la cual iban a cumplir, que era dejarnos la bendita palabra, el Nuevo Testamento, y la distinción en torno a nosotros. Este tipo de personas que dicen: no necesito conocer a plenitud las Escrituras, el Señor ha prometido que colocará en mi ser lo que debo decir, tienen por lema 2 Corintios capítulo 3 versículo 6: la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Ese es el lema que tienen, y es como un rechazo antiintelectual al estudio de las Escrituras. No, la letra mata. Yo no necesito, yo tengo el Espíritu Santo de Dios, y Jesús ha prometido que el Señor llenará nuestras bocas en aquellos momentos, haciendo una terrible exégesis en un pasaje que claramente estaba señalando a los apóstoles. Ahora, creo que no hay comentario más preciso que el que hace Calvino en torno a este tipo de ignorante, lo cual nos muestra que siempre han existido, que no es una característica de este tiempo. Calvino dice: al criticarnos por dedicarnos demasiado a la letra de la Escritura, diciendo la letra mata, pagan el precio de su desprecio de la Escritura. En ese pasaje está claro que Pablo se enfrenta a quienes exaltan la sola ley sin Cristo, intentando apartar al pueblo de la gracia del nuevo pacto, en la cual el Señor prometió a sus fieles grabar su ley en lo más profundo de cada uno de ellos y escribirla en sus corazones. Así es, la ley de Dios es letra muerta si se desliga de la gracia de Cristo, y resulta mortal para sus adeptos que solo la reciben en los oídos, no en el corazón. Por el contrario, si la letra queda claramente impresa por medio del Espíritu de Dios en nuestro corazón y nos comunica a Jesucristo, ella es la palabra de vida. ¿Qué dirán entonces esos soñadores orgullosos que consideran que no hay más iluminación válida que la que sustituye la palabra por las fantasías que ellos han concebido sin problemas entre ronquidos? Los hijos de Dios deben mostrar su discernimiento, porque saben que sin el Espíritu de Dios están desprovistos de la luz de la verdad. No ignoran que, en efecto, la palabra es el instrumento mediante el que el Señor dispensa a sus fieles la iluminación de su Espíritu. No conocen otro espíritu que el que moró en los apóstoles, que habló por boca de ellos y los guió y llevó siempre a escuchar la palabra. Así que claramente decir la letra mata, pero el Espíritu vivifica, y tratar de decir que no hay necesidad de estudiar, es una expresión de ignorancia absoluta. Sin dudas, los apóstoles recibieron del Espíritu de Dios revelación y una acción maravillosa en pos de la labor de colocar el fundamento a su iglesia, sus doctrinas, sus enseñanzas. Pero esa fue la acción del Espíritu Santo con los apóstoles, no con el común de los creyentes. La acción común del Espíritu de Dios en torno a todos los creyentes que no son los apóstoles, en pos de predicar el Evangelio, no es revelación, sino iluminación. Es traer a memoria los pasajes de la Escritura que hemos estudiado, que hemos meditado con anterioridad. Lo otro es una pereza infantil e irresponsable, y entonces no nos sorprenden las sandeces que hoy vemos que se dicen. Así que la responsabilidad de cada uno de los creyentes es conocer la Biblia. Cuando leemos que Pablo pide asistencia a Dios para predicar como debe predicar el Evangelio, pues debemos entender que aún en el contexto de él tenía una promesa. Pero nosotros tenemos en la iluminación de la bendita Escritura que tenemos que conocer. Porque entonces, ¿qué vamos a predicar? ¿Las sandeces que hoy se predican en la ignorancia y en la pereza? Así que la responsabilidad de cada uno de los creyentes es conocer la Biblia,
cada día a mayor profundidad. Y en el día de hoy esa responsabilidad se acrecienta al tener infinidad de recursos para realizarlo. Cada cristiano debe ser un teólogo para que cumpla su misión de compartir el evangelio. Así que cuando le pregunten si usted está en el seminario teológico de la iglesia, y es que vos vas a ser pastor, esa es la pregunta más estúpida que le pueden realizar a una persona. No, la respuesta es no, es que yo soy un cristiano y yo debo conocer la bendita palabra de mi Señor. Entonces, ¿a quién creo? ¿En qué estoy creyendo? ¿Cuáles son mis convicciones? Cada cristiano debe ser un teólogo para que cumpla con su misión de compartir el evangelio. Pablo no ordena, cuando le ordenaba a aquellos que le colaboraban en su ministerio, Pablo no les ordenaba que escogieran hombres en las iglesias con claras muestras de revelaciones novedosas y poderosas, sino que les ordenaba que escogieran hombres que enseñaran lo que ellos, los apóstoles, habían enseñado. Por ejemplo, a Tito le dice: Tito, escoge un hombre retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a enseñar lo que los apóstoles enseñamos si no tenemos ni idea qué dice la Escritura? Si cogemos un pasaje como ese de Corintios, la letra mata y el espíritu vivifica, para decir las sandeces que se dicen en el día de hoy. A Timoteo le dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina de la que les hemos enseñado. Así que, si queremos imitar la oración que Pablo le pide a los creyentes que hagan por él, si nosotros en nuestro contexto, que no somos apóstoles porque no hay más apóstoles después de que murió Juan, como no somos apóstoles, si queremos imitar la oración que hace Pablo en torno a la capacidad de predicar el evangelio, debería ser de esta manera: Señor, ilumina en nuestro ser tu bendita palabra por medio de tu Santo Espíritu al estudiarla y al compartirla, para que pueda hablar lo que debe ser. Ese es el contexto de la imitación. Ahora, importante en torno a ese primer punto, la preocupación de Pablo de predicar correctamente la palabra, pero en su contexto aún ellos tenían una promesa. Pero en torno a nosotros disfrutamos del legado apostólico. Nosotros somos una iglesia con sucesión apostólica, pero la verdadera, no de hombres impuestos como dice Roma, sino que tenemos una sucesión de doctrina, la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando Pablo hace esa petición a la iglesia de que oren por él para que el Señor ponga las palabras que debe decir, también enfatiza otro aspecto, no solo ese, sino que pide que el Señor le dé denuedo. Utiliza 2 veces en el versículo 19 y 20 esa expresión, que Dios le dé denuedo para poder predicar la palabra del Señor, el evangelio. Denuedo es que tenga la autoridad, que tenga la valentía que corresponde para exponer la bendita palabra del Señor, que tenga la libertad de expresar lo que el evangelio expresa, así inflame de ira a muchos. Voy a volver a leer el versículo 19 y 20 de Efesios 6. Oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Ahora, esa segunda petición que encontramos allí, no solo que coloque las palabras en su boca, sino que coloque la capacidad de autoridad, de libertad, de poder al compartir el evangelio, era vital en torno a lo que estaba viviendo el apóstol Pablo, porque él estaba encarcelado. Él mismo, como hombre que era, podría haberse afectado, podía llegar a bajar el nivel de pasión y autoridad que el bendito mensaje del evangelio tiene por sí mismo. Pablo se recordaba algo que nosotros mismos debemos recordarnos continuamente en torno a la predicación del evangelio: que el evangelio es oro, pero nosotros somos vasijas de barro, que el evangelio es un tesoro, pero que es predicado por vasos de barro.
En Corintios él dice: pero tenemos este tesoro, hablando de la verdad del evangelio, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Así que ese tesoro precioso que es el mensaje del evangelio puede verse afectado por una proclamación tímida, insegura y mediocre, afectada por la situación que estamos viviendo, o afectada o intimidada por la persona a la que le estemos compartiendo el evangelio. Entonces Pablo hace una petición vital en medio de lo que él está viviendo. Él le pide al Señor que le llene de denuedo, de autoridad, de pasión, de libertad, de exponer el bendito evangelio como debe ser expuesto. Predicar el mensaje que lleva a la salvación de las almas de una manera apocada o temerosa es una ofensa al mensaje en sí. Es tener en poco la obra de Cristo. Así que cuando usted vaya a predicar el evangelio a alguien y ese alguien lo intimida y usted siente que ese corazón se le quiere salir de la boca porque sabe que el Señor le está mandando a predicar el evangelio, si lo va a hacer con temor, no lo haga. Pídale a Dios que le dé la autoridad del mensaje al compartir el bendito evangelio del Señor Jesucristo. J.C. Ryle expresaba esta verdad que siempre deberíamos tener nuestra mente presente. Este mensaje que da Ryle deberíamos tenerlo siempre presente en nuestra mente cuando compartimos el evangelio. Él decía: deberíamos tener el propósito de hablar delante de Dios. No debemos preguntarnos a nosotros mismos qué habrá pensado la gente de mí, sino cómo me habrá visto Dios. Y él mismo, en este mismo contexto, cuenta una historia de un reformador inglés llamado Latimer. Y cuenta Ryle: Latimer recibió en cierta ocasión el llamamiento a predicar ante Enrique VIII. ¿Ustedes saben quién fue Enrique VIII? Enrique VIII fue el rey de Inglaterra que tomó la decisión de separarse de la iglesia de Roma y seguir supuestamente las verdades de la reforma, en algún sentido. Mejor dicho, el resultado de lo que hizo Enrique VIII es la iglesia anglicana o iglesia de Inglaterra que vemos hoy. Ahora, Enrique VIII era un rey, y un rey hacía lo que quería con las personas. Latimer recibió en cierta ocasión el llamamiento a predicar ante Enrique VIII y comenzó su sermón de la siguiente forma: Latimer, ¿recuerdas que estás hablando ante el excelso y poderoso rey Enrique VIII? Ante aquel que tiene poder para enviarte a prisión, ante aquel que puede ordenar que te decapiten si así le place. ¿Tendrás cuidado de no decir nada que ofenda a sus regios oídos? Entonces, tras una pausa, prosiguió: Latimer, ¿no recuerdas que estás hablando ante el Rey de Reyes y Señor de Señores? Ante aquel al que deberá presentarse Enrique VIII, ante aquel al que tú mismo tendrás que rendir cuentas un día. Latimer, sé fiel al Señor y declara toda la palabra de Dios. Y termina Ryle diciendo: que este sea el espíritu con que nos retiremos siempre cuando compartimos el evangelio, no preocupándonos si los hombres quedan satisfechos o descontentos, no preocupándonos si los hombres dicen que si hemos sido elocuentes o débiles, sino con el testimonio de nuestra conciencia de que hemos hablado como delante de Dios. Así que al compartir el evangelio no solo debemos pedir al Señor que ilumine su palabra en medio de nuestro estudio y cuando lo compartimos, sino que también nos dé la autoridad para realizarlo. Se cuenta que David Hume era un filósofo escocés. Era alguien que negaba las escrituras. Un día, muy de madrugada, caminaba muy rápido por Londres, por las calles de Londres, y alguien le vio y le preguntó: Hume, ¿a dónde vas tan apurado? Y David Hume, que era un ateo, que despreciaba las escrituras, le dijo: a escuchar a George Whitefield, el gran predicador, a escuchar a George Whitefield. Y este hombre le preguntó: pero si tú no crees nada de lo que dice Whitefield. Pero él se volteó y lo miró y dijo: pero Whitefield sí cree. Le impactaba a Hume la pasión con que Whitefield predicaba el evangelio del Señor Jesucristo. Y esa es la potencia, ese es el poder como se debe predicar el evangelio de nuestro Dios. Por eso el apóstol Pablo pide denuedo para hablar como se debe hablar al predicar el evangelio.
Y aunque él es consciente de su realidad, y por eso está pidiendo oración, el apóstol Pablo, aunque es consciente de su realidad, de que está en cadenas, él sabe que esas cadenas que llevan no son sino un simbolismo de las verdaderas cadenas a las que él está atado. Él es esclavo de Dios, es esclavo de su voluntad. Y si estaba allí, era porque Dios lo tenía allí y él lo sabía. Él conocía esa verdad. Cuando Dios llama, cuando el Señor Jesucristo llama al apóstol Pablo, le dice a un anciano Ananías lo siguiente: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Cuando Pablo estaba en Jerusalén prisionero, el Señor Jesucristo se le apareció una noche y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Pablo sabía que sin dudas era prisionero, pero no era prisionero del imperio, era prisionero del Señor Jesucristo. Y por eso Pablo en esa petición, en esa oración, habla de sí mismo como un embajador, pero un embajador en cadenas. En el versículo 20 de Efesios 6 dice: por el cual, es decir, por el evangelio, por el Señor, por el cual soy un embajador en cadenas. Hendrickson dice que hay una paradoja en esto que estaba viviendo Pablo. ¿Qué paradoja? Dice Hendrickson. ¿No se supone que un embajador esté en situación de libertad? Pero aquí tenemos un representante oficial de aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores, y este embajador está encadenado. Pero sus cadenas eran en torno al evangelio. Si él estaba allí es porque Dios lo quería tener allí, él mismo se lo había dicho. Así que, mis hermanos, no solo el apóstol Pablo es un embajador del Señor Jesucristo. Todos nosotros, cuando abrimos nuestra boca para compartir el evangelio, lo somos, y como embajadores junto con Pablo presentamos el evangelio con la urgencia que debe entender que la respuesta al mensaje del evangelio es la diferencia entre una condenación eterna en llanto y confusión o una eternidad en un estado glorioso, majestuoso de nuestro propio ser, más allá de lo que podemos imaginar. De allí la urgencia, la angustia, como el apóstol Pablo ejercía su labor como embajador. Ahora, ¿cómo ejercía Pablo su labor como embajador? Acompáñame a 2 Corintios capítulo 5 versículo 20. Porque esa angustia que muestra Pablo como embajador en 2 Corintios 5:20, nosotros deberíamos entenderla cuando prediquemos el evangelio. Hermanos, ustedes tienen familiares que seguramente no han entregado su vida a Cristo, que no han colocado su esperanza en Cristo en torno a su salvación. Déjenme decirles que si mueren van a una eternidad sin Cristo, por más que sean buenas gentes a sus ojos, por más que sea su abuelita que tanto ama y que le prepara la comida cuando llega usted a la casa y le da besos. Si no está unida a Cristo, esa persona que usted tanto ama va a pasar una eternidad en confusión. Así que la urgencia al predicar el evangelio, como embajador que era Pablo, nosotros también debemos sentirla. Mira lo que dice 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, le dice a los corintios, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hay una urgencia, mis hermanos, y como embajador el apóstol Pablo así lo exponía. Pablo no quería dejar pasar ninguna oportunidad, encadenado como estaba a un soldado romano todo el día. No quería dejar pasar ninguna oportunidad de compartir el evangelio a esas personas que también estaban encadenadas junto con él, a esos soldados. Había una maravillosa oportunidad de exponer el bendito evangelio del Señor Jesucristo a esas personas. Y si nosotros vemos una epístola escrita más o menos en este mismo periodo, vemos que la petición que hace el apóstol Pablo tuvo una respuesta. Vayamos a Filipenses, una epístola también escrita por Pablo allí en la prisión, al capítulo 1, versículos 12 al 14. Y mira cómo se expresa el apóstol Pablo. Dice: quiero que sepáis, hermanos, le escribe a los cristianos en Filipos, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien, ¿para qué? Para el provecho del evangelio,
de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Sin lugar a dudas había tenido una respuesta a la petición que le había dado. El evangelio estaba progresando aún, él estando en prisión. Y acompáñame al capítulo 4 de Filipenses y leamos el versículo 22, cuando Pablo se está despidiendo de esa epístola. Dice: todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Los de la casa de César. Ahora, no es César el amigo César, está hablando del César. Y los de la casa del César muy posiblemente también eran los mismos soldados romanos, y muy posiblemente muchos de los que estuvieron encadenados mucho lado al lado de Pablo. Usted se imagina a Pablo con un soldado romano predicando el evangelio. Sin lugar a dudas, él aprovechó el tiempo. Ahora, dos peticiones que inquietaban a Pablo: que Dios le diera las palabras que debía hablar, y que Dios le diera la capacidad y autoridad con que se debía hablar. Mis hermanos, Dios permita tener esa misma inquietud, y que nos permita ser conscientes de esas mismas necesidades que el apóstol expone. Ahora, Pablo finaliza la epístola diciéndole a los efesios que la carta la va a llevar un amado hermano llamado Tíquico. Ahora, Tíquico no solo debía llevar la epístola, sino que debía consolar el corazón de los hermanos de las iglesias del Asia Menor. Leamos versículo 21 y 22. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Ahora, lo principal que quiero resaltar, habría mucho que resaltar, pero lo principal que quiero resaltar en torno a estas palabras del apóstol Pablo es que podemos ver su amor por la iglesia. Siempre está pendiente de la iglesia. Él está pendiente que nada estorbe su crecimiento en el Señor, y que mucho menos su situación de encarcelamiento sea un estorbo. Y por eso no solo les envía la carta, sino al amado hermano Tíquico, que tiene como misión consolar a los hermanos en torno a lo que vive Pablo. Así que no solo vemos un ejemplo de esa necesidad de pedir porque Dios llene su boca y le dé autoridad al predicar el evangelio, sino que también podemos aprender de Pablo su amor por la iglesia. Él está preocupado por la iglesia. Él quiere que Tíquico consuele sus corazones, que consuele sus corazones. Y termina diciendo, versículos 23 y 24: paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Ahora podríamos hacer una prédica entera en torno a estas tres expresiones, porque resulta que paz, amor y fe son tres aspectos fundamentales que hemos visto en toda la epístola. Claramente Pablo quiere que estos aspectos, paz, amor con fe, estén siempre presentes entre los creyentes, y es algo que solo Dios puede dar, que solo Dios puede dar. Y termina diciendo en el versículo 24: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Ahora, una mejor traducción de este versículo 24 es: gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con un amor que, una vez presente, jamás puede perecer. Un amor que, una vez presente, jamás puede perecer. Y esto era fundamental en torno a las iglesias del Asia Menor, porque había falsos maestros que inquietaban continuamente a los creyentes en torno a su salvación. Es más, tiempo después de escrita esta epístola a los Efesios, al apóstol Juan le va a tocar escribir una epístola, primera de Juan, ya anciano Juan, para asegurarles a los creyentes de Éfeso que su salvación era segura. Así que estas palabras del apóstol Pablo, gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con un amor que, una vez presente, jamás puede perecer, eran fundamentales entenderlas y arraigarlas en nuestro corazón. Y esos somos los verdaderos cristianos. Somos aquellos que amamos a Cristo porque Él nos amó primero. Somos aquellos que estamos amarrados y unidos a Cristo, no porque nosotros lo agarremos, sino porque Él nos tiene agarrado.
Y como dice en Juan 10, nadie es más poderoso que el Padre y Él nos tiene sujetos a Él. Ahora, la epístola termina como empezó. El capítulo 1 expone que fuimos predestinados antes que todo existiese para ser de Cristo. Y el capítulo final o los versículos finales termina diciendo que nunca nos separaremos de Él. En el capítulo 1 muestra la eternidad antes que todo aconteciese. En el capítulo final y en las palabras finales nos dice que es seguro que nunca nos soltaremos de Cristo. Ahora quiero terminar la exposición de esta epístola con una reflexión. La epístola, en gran parte, como inicié diciendo esta noche, enfatiza las riquezas que ahora poseemos por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Las riquezas que ahora poseemos por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Como lo llama el pastor Julio César, las riquezas de su gracia. Ahora, me llamaba la atención algo que vi que sucedió ayer, aquí en nuestra ciudad y en otras ciudades. En lo que aparentemente es una campaña publicitaria, colocaron en un árbol una cantidad de billetes. No sé si se dieron cuenta. Ahora, lo que me llamaba la atención es cómo la gente, mucha de ella de la campaña, pero otra que no era de la campaña, se abalanzaban sobre ese árbol. Mis hermanos, en su ceguera el hombre se abalanza sobre lo que es una riqueza material, perecedera y que no sacia la necesidad humana. Esta epístola a los Efesios expone la riqueza que el Señor le ha dado al cristiano. Y dentro de estas riquezas que el Señor le ha dado al cristiano es vivir en la comunidad de la iglesia, como Él lo expone en el capítulo 4 de la epístola. Es más, cuando uno hace un estudio de licenciatura en teología, si dicen, ¿hay una carta que hable de lo que es la iglesia? Le dicen Efesios. Efesios expone, dentro de las riquezas que expone que tiene el cristiano, es la bendita iglesia. Ahora, me llamaba la atención lo siguiente. Tristemente algunos cristianos no se abalanzan con la pasión sobre esta riqueza que ahora poseen, como esas personas veía yo ayer que se abalanzaban sobre ese árbol. Y eso es una muestra que de una forma u otra las personas desprecian la iglesia local estoy hablando. Las personas de una forma u otra pueden ser muy religiosas en sus expresiones, pueden con sus bocas decir que aman la iglesia local, pero realmente no se abalanzan sobre ella como a través de las riquezas materiales y perecederas. Ahora, eso es confrontante. Es confrontante que el lugar donde crecemos espiritualmente sea despreciado, no explícitamente, pero sí implícitamente. Donde esté vuestro tesoro, estará también vuestro corazón. Y muchas personas realmente dicen amar a esta iglesia, pero ni siquiera su apoyo económico lo dan. Ahora, dentro de eso siempre hay un oasis de hermanos. Y por ejemplo, para mí fue muy gratificante las palabras que escuché de un hermano de esta congregación el día domingo, que me pusieron a reflexionar sobre lo grande que Dios nos ha dado al pertenecer a esta comunidad de fe. Este hermano decía: así me ofrezcan $100 millones para irme de esta ciudad, yo le diría, no los quiero, aquí tengo mi iglesia. Cuando esa persona decía eso, yo me ponía a reflexionar lo grande, lo maravilloso que nos ha dado Dios, que es la iglesia local. Ahora, sin duda las riquezas que el Señor nos ha dado son más sublimes que cualquier riqueza temporal. Y la epístola a los Efesios así nos lo ha enseñado, sin lugar a dudas. Vamos a orar, mis hermanos.